Matías Goldenberg es diseñador industrial, es titular de Polen Urbano. Polen Urbano es una empresa que se dedica al paisajismo, a techos verdes, a cuestiones que tienen que ver con jardines horizontales. Y el otro día, a comienzo de semana, un poco le comentaba lo interesante que nos parecía a nosotros hablar con alguien que se dedique a este tipo de cuestiones. Tal vez viene por temas de este programa que nosotros tratamos con bastante asiduidad, que tiene que ver con la cantidad de edificios que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la excesiva gentrificación que notamos y el escaso espacio libre, ¿no? Y espacio verde para que uno pueda, en definitiva, tener una vida un poco más tranquila. Así que, bueno, lo saludamos a Matías, que vamos a charlar un poco de estas cosas. ¿Cómo te va, Matías? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, todo bien por acá, empezando un año nuevo. Bueno, felicidades para todos. En eso estamos. Sí. Y quería primero que me contaras un poco cómo llegaste a tener una empresa que se dedica a cuestiones de paisajismo, un poco lo que decía yo, de espacios verdes para empresas, para individuos que quieren embellecer algunos espacios de su casa. O sea, ¿qué te llevó a esto? Porque está bien, el diseñador industrial tal vez puede ser que tenga como una salida o como idea laboral este tipo de emprendimientos, pero no, desde mi punto de vista, el otro día cuando charlábamos medio que te lo iba a preguntar, pero dije no, prefiero preguntarlo directamente al aire. Sí. Tal vez había otras opciones, ¿no? Bueno, la verdad que un poco la historia empieza referido a lo que comentabas antes, que en las ciudades empezó a crecer la demografía, las grandes ciudades empezaron a concentrar población y había que responder a eso con la arquitectura. Mm. La velocidad que esto conllevó fue que la arquitectura sea simple, rápida, económica. Entonces se empezaron a desatender un montón de factores que era donde vivíamos antes de todo esto, que era lugares más abiertos, con mucha más vegetación. Con el tiempo nos fuimos olvidando un poco de vivir de esa manera. Un poco polen urbano lo que trae a las ciudades es esto, vegetar nuevamente nuestro entorno. Claro, Entonces, ¿qué sucede? La verdad que nuestra idea, el polen es como de alguna manera lo que se va diseminando en la naturaleza y donde las flores empiezan a desarrollar sus semillas y es así como la vida se va desarrollando en la naturaleza comúnmente. Entonces, el polen en la ciudad, polen urbano, lo que implica es esto, ¿no? Volver a sembrar la naturaleza donde nos habíamos olvidado que estaba. Y por ejemplo, tengo un espacio en donde quiero tomar ciertas decisiones de tener más contacto con la naturaleza, algo que vos me explicabas el otro día de el concepto más claro de esto tiene que ver con la biofilia, pero quería preguntarte un poco sobre qué es el concepto de biofilia y después preguntarte como cuestiones que tienen que ver en relación de si ayuda más un techo verde, si es más conveniente un jardín horizontal, bueno, esas cosas. Okay. Bueno, un poco ahí es donde nosotros hacemos ese mix entre lo que es el diseño industrial, que como carrera lo que nos trae es de alguna manera resolver mediante productos de uso masivo distintas situaciones en las cuales nos vemos como a resolver. Entonces, el diseño industrial piensa en productos, piensa en cómo resolver situaciones con productos. Claro. De alguna manera un jardín vertical que uno lo ve en las paredes y a veces se pregunta cómo es que está hecho, muchas veces a lo que yo traigo en paralelo como analogía es como una biblioteca de plantas. Entonces se puede ver como un mueble que está en el muro que permite que las plantas se desarrollen. Lo mismo que un techo verde, es como una maceta más grande en la azotea de los edificios. Entonces empezar a tener como de alguna manera una visión más de lo cotidiano junto con la vegetación. La biofilia es un concepto que cierra mucho con esto que te traigo, porque a lo que apunta es a conceptualizar nuevamente el contacto con la naturaleza. O sea, la biofilia en sí es, como en su significado lo trae, es como el amor a lo que tiene vida. Entonces, de alguna manera es un concepto que en Europa, en países como Singapur,
está teniendo mucha resonancia porque son ciudades que están creciendo hace mucho tiempo, pero ahora adoptaron desde la arquitectura el concepto de la biofilia, donde empiezan a vegetar los entornos, empiezan a sumar desde el proyecto entornos vivos, donde la naturaleza se desarrolla y es parte de lo que uno ve, no es un agregado como una maceta aparte, sino que es como una fuente en algún tiempo. Hoy tenemos espacios vegetados en interiores de edificios, en recepciones de edificios, donde hay oficinas. Entonces, insisto, el producto como diseñador industrial viene a resolver la problemática donde ahora queremos vegetar los espacios. Y estos techos verdes o jardines verticales tienen que ver con un método que utilizan, que es el de la hidroponía, ¿no? La hidroponía trajo una muy buena capacidad para poder desarrollar todo esto. La hidroponía en sí es que mediante el agua de riego vayan los nutrientes a donde haya plantas. Entonces también el producto se diseña teniendo en cuenta un sistema de riego que esté integrado, que fertilice el agua, que estén las plantas bien nutridas. Esto evita que se enfermen, evita proliferación de plagas. Entonces la hidroponía traída a lo que es lo cotidiano, porque en su momento nació más para irrigar en los viñedos, llevar el agua con fertilizante en la montaña. Entonces, con el tiempo se fue trayendo a la ciudad esa idea y fuimos desarrollando, diseñando para cada espacio un sistema hidropónico que permita ahorrar muchísimo tiempo de trabajo por parte del personal que lo cuida, si fuese una empresa, y por otro lado poder diseñar objetos, productos con formas diferentes, evitando hacer una maceta y rompiendo ese paradigma de planta-maceta. Sí, sí, hay países que se dedican a espacios de sectores agropecuarios que directamente ya la hidroponía es una manera de producción en escala. O sea, ya se están planteando desde hace bastante tiempo en algunos países de Europa esta situación. Acá en la Argentina me parece que todavía está como un poco más lenta la cuestión, pero... La verdad que nosotros tenemos un país muy apropiado para vegetar, o sea, para poder producir en masa la vegetación, sea para consumo alimenticio u ornamental, pero entonces, de alguna manera esa idea se retrasa. Claro. En países como Israel, en países como árabes, donde tienen desiertos, lo necesitaron de hace mucho tiempo, entonces esas cabezas que pusieron a pensar fueron los pioneros en desarrollar este tipo de sistema de riego. Donde en el desierto antes no había agua, hoy día tenés vegetación creciendo y creciendo también las ciudades en el desierto. Y en la diaria de polen urbano, del local, ustedes tienen un local, tienen un espacio que se los puede ir a visitar, ¿dónde queda eso? Sí, nuestro estudio está en Palermo, Hollywood, que en Charcas 4937. Es Charcas y Juan B. Justo, es a una cuadra de Juan B. Justo y Santa Fe. Bien, ahí tiene muy buen acceso. Nosotros ahí tenemos nuestro estudio, es un espacio donde mostramos todos nuestros sistemas en funcionamiento, y un poco es como nuestro showroom y un espacio donde diseñamos los proyectos en los que nos van llegando, hacemos asesoría. Sobre eso te quería consultar. Llega una persona, no sé, llego yo, y yo tengo ganas de embellecer ciertos sectores de mi casa o tal vez soy administrador de un edificio y puedo llegar a convencer a otros vecinos o mis vecinos, los vecinos que yo administro me mandaron a verte a vos para decirte, che, podemos hacer un techo verde o un jardín vertical. ¿Te ha pasado que llegás a los lugares y tenés como que medio volverte loco porque la propuesta tenés que darle como mucho enrosque para que sea viable? ¿O la gente empieza a entender este concepto de el espacio puede ser adaptable a, o ustedes consideran que todo espacio puede ser adaptable a estas cosas que estamos conversando? Justamente, nosotros no consideramos que haya barreras para poner vegetación. Justamente la parte que más nos divierte, poder pensar diferentes situaciones que no existan, que sean diferentes, innovadoras, que permitan también
recrear situaciones de la naturaleza en interiores donde es inimaginable. Entonces hay muchas empresas que quieren mostrar su innovación, que quieren mostrar tecnología, y la vegetación en espacios donde, o sea, la salida de los ascensores en el hall de entrada en un cuarto piso, y de repente es un oasis vegetado, Claro. donde quienes ingresan dicen, ¿cómo es que esto vive acá? Entonces la tecnología, un diseño innovador en lugares donde nadie lo había visto antes, ayuda a las marcas, ayuda a las empresas a mostrarse amiga de la sustentabilidad, mostrarse amiga de la innovación, y por sobre todo dar una recepción diferente a sus clientes. Sí, hay todo un tema que te cambia la cabeza también. Cuando vos llegás a un lugar que tiene verde, en líneas generales a los seres humanos nos cae bien encontrarnos con eso. Exactamente. No nos molesta para nada. Eso es lo que explica la biofilia. Hay tesis mexicanas en México hechas acerca de nuestra relación con la naturaleza. Entonces hay estudios realizados, por ejemplo, en oficinas, donde los equipos de trabajo se dividieron en dos, y en una oficina había mucha vegetación, sonidos de la naturaleza, y los equipos de trabajo tenían mejor rendimiento, los tonos de voz eran diferentes, mucho más armoniosos, y tenían más creatividad que en un entorno árido, por así decirlo, donde la oficina no tenía nada de plantas. Entonces, ¿qué pasó? Más y más empresas vinieron a nosotros como con la idea de, quiero que esto parezca una selva. Entonces empezamos a diseñar sistemas, no, literal, empezamos a diseñar sistemas que permitan en los techos reemplazar el cielo raso, como es común en las oficinas, por un sistema que tenemos nuestro que permite que las plantas cuelguen del techo, sin que sea necesario que alguien las riegue, sin que sea tan necesario de alguna manera que lleve trabajo. Claro, ahí es donde entra la hidroponía. Exactamente, es la combinación entre la biofilia como concepto, la hidroponía como tecnología y el paisajismo como recurso. Ahí está, ahí me cerró. Ahora, eso es lo que tiene que ver con, digamos, el sector privado, el cliente que va a visitarlos, estas cosas de edificios, casas, espacios, casas de fines de semana, bueno. Pero justamente hace unos minutos, y tal vez porque, bueno, la naturaleza trato de que esté bastante presente en mi vida, estaba hablando de que ayer fui a un parque público y a un horario en donde sé que hay un par de bancos para que te agarre ese último sol del día, y estaban los dos bancos. Yo llegué con expectativa, iba a leer un rato, tenía asegurados 45 minutos de sol en ese parque, y estaban los dos bancos. El destino me jugó una mala pasada, esos dos bancos estaban ocupados, y entonces tuve que irme a un espacio de sombra. No viene al caso, pero viene al caso. Cuando vos recorres espacios públicos, parques, que están acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, ¿qué cosas ves que decís, che, acá se podría embellecer más este lugar? ¿Podrían trabajar otras ideas que sean mucho más, no sé, por ejemplo, se me ocurre Plaza Jusay? O plazas que tienen poco espacio de verde y mucho de juegos para nenes. Bueno, cómo se pueden vincular esas dos actividades sin que una vaya en desmedro de otra. Bueno, cuando caminás por lugares en donde acá en la Ciudad de Buenos Aires caminamos todos, yo por eso te daba este ejemplo de ayer que me pasó a mí. ¿Qué cosas podrías, desde tu capacidad de trabajo, se te ocurren para poder mejorar esos lugares públicos? Bien, la palabra, o sea, como en las plazas, se fue quitando un poco de los espacios más transitados, la vegetación, porque esta se va deteriorando, es muy difícil que crezca como en una cancha de un potrero. Generalmente el potrero es porque nadie mantiene el césped y entonces se hace barro y tierra. Sí. Entonces, en realidad, más que los espacios públicos, que por suerte en la Ciudad de Buenos Aires existe un montón, y también hablar de espacios públicos demanda lugares más bien abiertos, y las ciudades como que atenta contra eso. Nuestra intención es que desde la arquitectura empiecen a integrar la vegetación desde el proyecto. Entonces, en lugar de ver curtain walls, que se usa mucho vidriado, o que se usa en los balcones con mampostería y demás, empezar a integrar la vegetación a lo que es la fachada de los edificios. Claro. Entonces, en los espacios públicos ya no te va a hacer tanto falta, porque
su horizonte va a estar siempre en contacto visualmente con la naturaleza, en los balcones creciendo la vegetación, en las terrazas creciendo vegetación. Entonces nosotros brindamos asesorías a estudios de arquitectura para que integren la vegetación desde el proyecto, que sea en conjunto, así como se piensan las aberturas, como se piensan las griferías, que se integre la vegetación. Entonces ya va a ser algo cotidiano, algo que el espacio público, los edificios los vemos todos. Claro. Entonces, con cada uno poniendo como su granito de arena, desde el arquitecto construyendo con vegetación y cada vivienda con su familia teniendo esas plantas, la viven de cerca y lo comparten con todos. Entonces, eso más público que cada uno con su granito de arena es como, entendemos que ese es el mejor recurso. Y una vez que uno coloca un techo verde, toma la decisión de en X espacio hacer un jardín vertical, los mantenimientos tienen que ver también con las temporadas del año. Se me ocurre esto porque no es un proceso que fue generado desde la naturaleza en sí misma, ¿no? Estoy hablando de tierra. Entonces, al no haber abundancia de tierra, y esto que tiene que ver con la hidroponía y estas cuestiones que veníamos hablando, si ese mantenimiento durante el otoño, el invierno, la primavera, el verano, tiene modificaciones, que me cuentes un poco para finalizar cómo es el día a día después que uno ya toma la decisión, ha colocado un techo verde, ha colocado un jardín vertical. Mira, la verdad que también insisto, y volviendo a lo que es el tema del riego y una nutrición correcta, nos permite que los mantenimientos sean mucho menos a lo que es un sistema sin riego. ¿Qué pasa? Nosotros ofrecemos mensualmente una visita a cada lugar, sea un techo verde, fachadas o jardines verticales, una vez al mes, que en realidad pareciera ser un montón, y son 12 días de 365, entonces es como muy menor. Un jardín vertical tiene en promedio 30 plantas por metro cuadrado. Un jardín de 10 metros son 300 plantas, se escala muchísimo, y así todo no requiere entonces mayor frecuencia. O sea, insisto, vuelvo, un jardín vertical de 100 metros cuadrados tiene 3.000 plantas. Y solamente una visita mensual, eso permite que las plantas estén siempre bien, las podas sean correctas y no necesariamente hay que hacer mucho más mantenimiento. Si bien en verano todo lo que es más bien vegetación horizontal, el césped se corta con mayor frecuencia, en invierno merma un poco, la naturaleza está como que se va a dormir un poco. Pero así todo no es que requiere muchísimo más. Nosotros ofrecemos una visita mensual en cada obra que terminamos. Y eso es suficiente, porque insisto, un sistema de riego bien diseñado, las plantas, las especies bien elegidas, un sistema, a veces nosotros hacemos jardines que tienen 8 metros de alto, entonces tenemos que tener sistemas para que haga bajada de silleta con los limpiavidrios. Entonces pensar el diseño del producto desde el principio junto con los mantenimientos a futuro hace que no sea un esfuerzo mayor. Matías, ha sido un placer hablar con vos estos minutos. La verdad que la idea que teníamos planeada de conversar sobre estas cuestiones me parece que a la audiencia le han servido. Recordame dónde van a buscarlos y te despedimos. Ok, en Instagram somos polen.urbano y nuestra web es www.polenurbano.com. Bien. Ahí pueden encontrar un poco imágenes de nuestras obras, en Instagram es más frecuente. Y después el estudio que es en Charcas, en Palermo. Charcas 4937. Perfecto, Matías. Bueno, un placer. Hablaremos más adelante y te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y espero que tengan un gran año. Dale, igual. Abrazo, saludos para todos. Chau, abrazo. Quien está hablando con nosotros era Matías Goldenberg, diseñador industrial.